con esta enseñanza que creo que nos va a ayudar a permanecer firmes y a estar alertas en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y es un tema que es muy relevante para esta época. Y el tema es el pecado sexual y la adicción. No solo el pecado sexual cuando se comete, sino cuando se convierte en una adicción. Y esta enseñanza la trabajamos desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual y pastoral también. ¿Cuáles son las causas del pecado sexual y la adicción? Y vamos a hablar dentro de los cristianos, de los creyentes. Porque dentro de los que no tienen a Cristo pueden estar sujetos a cualquier otra clase de esclavitud. No solo digamos un pecado de adulterio, de fornicación y otro tipo de pecados y adicciones. El problema es que dentro de los hijos de Dios, dentro de los creyentes, tristemente, lamentablemente, acontece el pecado sexual y las adicciones sexuales. Es impresionante que en la historia del Antiguo Testamento uno se impresiona de que hombres de Dios consagrados a Él, hombres que Dios levantó, cayeron en el pecado sexual de hecho. Por ejemplo, uno ve la historia de Sansón. Sansón, escogido por Dios, consagrado por sus padres desde pequeño al Señor, al servicio del ministerio. Lo consagraron como nazareo, es decir, alguien que estaba completamente apartado, y por eso es que no debía de beber ni siquiera vino ni sidra. Eso era una señal de una consagración completa, porque el judío común o el creyente común del Antiguo Testamento podía tomar un vino. Se tomaba por lo menos una o dos veces al día o 3 veces, pero él no. Y también una señal es que se debía dejar de crecer el cabello. El punto es que siendo un hombre muy consagrado, el Espíritu de Dios venía sobre él. Dios hizo grandes proezas con Sansón, pero cayó en el pecado de la fornicación continuada con Dalila. Es cierto, el Señor lo perdonó, es verdad, pero le ocasionó muchas consecuencias en su vida, a su familia, a sus padres, y también pues murió de una manera muy dolorosa a causa de su reincidencia en el pecado de la fornicación. Ahora, uno se asombra un poco más cuando lee la historia de David. David, que es el único hombre de la Biblia, hombre de Dios, que el Señor llama que es un hombre conforme a su corazón. Es al único que le llama. Fue llamado, fue escogido, el Señor lo levantó, el Señor lo bendijo, el Señor le dio muchas victorias contra los enemigos del pueblo de Israel, contra los ejércitos enemigos, porque él tenía que establecer el reino de Israel. El Señor lo bendijo, lo apoyó en todo. Pero estando en una época de tranquilidad y donde realmente ya había dominado todo el territorio de Israel prácticamente, solo unas cuantas batallas había que pelear todavía, él cayó en el pecado del adulterio con una mujer llamada Betsabé. Uno ve la historia de Salomón, el hombre más sabio. Estamos hablando del hombre más fuerte, Sansón, físicamente hablando. Estamos hablando del hombre
al único que Dios llamó conforme al corazón de Dios. Y estamos hablando del hombre más sabio cual nunca ha habido sobre la tierra, Salomón, que Dios de antemano le dijo, y él lo sabía, que también lo prohibía la ley de Dios, que no debería de casarse con mujeres extranjeras. Claro, al final él lo hizo de manera un poco como legal, casándose con las hijas de los reyes, de los faraones, de los países o naciones que rodeaban a Israel, con tal de tener paz. Pero cayó realmente en el pecado de la adición sexual, en el pecado de la poligamia. Y también, aunque Dios tuvo misericordia de él, realmente las consecuencias fueron serias. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, a causa de, y por cuanto hiciste esto, entonces yo dividiré el reino, y una parte le será a tu hijo y otra le será a otro. Consecuencias. Cuando uno ve la historia de la iglesia, pero digamos la más reciente, uno se asombra y se asusta, y después como que dice, bueno, otro más públicamente. Hombre de Dios con grandes ministerios del siglo XX, los que ya somos parte del siglo XX, muchos de ustedes son del siglo XXI, tienen 18 y 19 algunos. Pero bueno, el punto es que grandes hombres de Dios, habiendo sido prosperados, respaldados, hombres tan ungidos por el Señor, por el Espíritu Santo, cayeron en el pecado sexual. Uno de ellos, y como fue muy público y es triste a veces repetir el nombre, ¿verdad? Fue Jimmy Swaggart. Un hombre que llegaba, el impacto de sus predicaciones a través de la televisión a nivel mundial, cada sábado lo miraban millones de personas. Entonces, siguiendo estos hombres de Dios que hemos mencionado en la Biblia, y uno que he mencionado del siglo XX, se podría mencionar del siglo XXI algunos, y algunas mujeres también de Dios. Si estas personas que Dios las usó mucho y que estaban siendo consagradas cayeron en pecado sexual, ¿cómo podríamos decir nosotros que no estamos expuestos de alguna manera a caer en algún pecado sexual o caer en una adicción sexual? El hecho de que estos hombres de Dios hayan caído, entonces uno no puede decir tampoco, bueno, si yo no soy tan espiritual ni tan ungido, entonces yo voy a caer. En ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Precisamente por eso el Señor nos habla en el Nuevo Testamento constantemente, comenzando las listas de pecados, la encabezan precisamente el adulterio y la fornicación. Adulterio, fornicación, concupiscencia, adulterio y fornicación constantemente. A los adúlteros los juzgará el Señor. A los inmorales el Señor los juzgará. Entonces, ahora, ellos pecaron sin tener tantas tentaciones visuales. Hablo de Sansón, hablo de David, hablo de Salomón. Más que tener contacto al ver a una mujer, con el caso de cada uno de ellos, y Salomón, ¿verdad?, que lo hizo más como una estrategia y también al final influenciado por su carnalidad. Pero ahora que vivimos en un mundo saturado de perversión sexual, saturado de pecados, de aberraciones sexuales, abiertamente se habla del homosexualismo, del lesbianismo, de la pedofilia, de hombres adultos teniendo sexos con niños o con niñas, y una promiscuidad sexual que ahora se puede ver. Nadie está exento. La pornografía, por medio de videos,
en Guatemala entró más o menos en el año de 1973, más o menos, con videos de videocaseteras. Y después ya en los cines también ya había más o menos en esa misma edad, a esa misma fecha, quise decir. Pero ahora en cualquier parte se puede tener acceso a la impureza sexual. Ahora, ¿por qué entonces el pecado sexual es el pecado más frecuente entre los cristianos? ¿Por qué dentro de las congregaciones de los servidores o de los que son un poquito más notorios o incluso de los miembros, por qué el pecado más frecuente o uno de los más frecuentes es el pecado sexual? La fornicación, el adulterio y cualquier otro tipo de evasión, la homosexualidad también. ¿Por qué? Y yo le conversaba hace algún tiempo, tal vez recuerde, hermanito pastor, que él decía, hablando acerca de este pecado sexual, yo le preguntaba al Señor, ¿realmente por qué hay más tendencia de que los cristianos nacidos de nuevo vuelvan a caer en un pecado sexual, adulterio, fornicación, homosexualidad o lesbianismo, o pueda caer también en la tentación de la pornografía y luego una adicción? ¿Por qué? Y entonces, creo que el Señor le decía, maestro pastor, pues pudo darme alguna respuesta al entender que muchos al Señor nos sacó de otros pecados y otras esclavitudes. Por ejemplo, algunos tenían problemas del alcoholismo, pero cuando aceptaron a Cristo, el alcoholismo desapareció completamente. Algunos tenían el problema del tabaquismo, y cuando aceptaron a Cristo, el tabaquismo se fue para siempre. Y es difícil que un hermano diga, cayó otra vez en la tentación de fumar. Eso realmente prácticamente no pasa. Algunos el Señor los libertó de la esclavitud del pecado del chisme, chismosos. Bueno, ese pecado sí cae un poco más seguido algunos, pero es broma, casi en broma. El punto es que el problema es más el pecado sexual. Y la razón es esta, mis queridos hermanos. No es tampoco excusa para nosotros decir, con razón. Bíblicamente, Dios, nuestro Señor, nuestro Dios Trino, nos diseñó, nos creó siendo seres sexuados, con sexualidad, para que tuviésemos relaciones sexuales, no solo para reproducirnos, sino que también Él dispuso que hubiera un disfrute y un goce sexual dentro del matrimonio. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, la sexualidad sigue estando presente. Los deseos sexuales siguen estando presentes. Las hormonas sexuales, tanto en hermanas como en hermanos, están presentes. Y esas hormonas incitan a que tengamos satisfacción sexual, es decir, relaciones sexuales. El problema es que el pecado, y ustedes y yo lo sabemos, es cuando se hace fuera del matrimonio o estando ya casados cometiendo pecado sexual fuera del hogar. Entonces, por eso es que la Biblia constantemente dice qué es lo que hay que hacer para evitar caer en el pecado sexual y la adicción. Porque el Señor sabe que somos seres sexuados, no somos seres alcohólicos de nacimiento, no somos seres de tabaquismo de nacimiento. Por eso es que esos pecados no vuelven y otros pecados no vuelven de una manera un poco más rápida. Esa es la causa. Entonces, con mayor razón hay que tener miedo, hay que tener temor al Señor. Eso quise decir, hay que tener alertas, porque el pecado sexual está rondando de tentaciones a nivel mundial.
Hoy se tiene acceso, hay canales pagados, varios canales pagados, donde las 24 horas se están transmitiendo pornografía con señal satelital. Eso ya está un poco anticuado, pero creo que eso entró hace más o menos unos 15, 18 años, entraron los canales de televisión de pornografía así, pagados, con ciertas empresas. También eso ya se introdujo en la televisión, pero el problema se vino a complicar y a destapar todo cuando ya se pudo tener acceso a la internet. Y cuando ya se pudo tener acceso a la internet, el problema es que todos en la tecnología, de cualquier manera, ya no se puede vivir sin internet. Se caería todo, globalmente se caería todo. Todo está conectado a la internet, a las señales satelitales. Y entonces en la internet, yo leyendo un poco también, investigando un poco, pues hay cientos y miles de productoras de pornografía, por ejemplo. Cientos de miles. Y es la industria número 2 o 3 que más ganancias deja a nivel mundial. Y en los Estados Unidos, que son expertos para hacer encuestas, pues dice, bueno, prácticamente el 99.9% ha tenido acceso más de alguna vez, de alguna manera, de alguna forma, intencional o no intencional, a la pornografía, si tiene acceso a la internet. Ese es el terrible problema. ¿Por qué? Porque el problema es que hay una adicción. ¿Por qué? Esta es otra de las razones por qué los cristianos, los creyentes, caen más fácil en un pecado sexual que otros. Porque la sexualidad, el tener sexo, produce una satisfacción. Cada uno, cuando tenemos un orgasmo, que Dios lo diseñó, sentir esa satisfacción, entonces el cerebro recuerda que eso produce placer, que eso produce bienestar, que eso produce la sensación de querer repetirlo otra vez. Pero Dios lo diseñó precisamente para que el hombre siempre tuviera deseo sexual para estar con su mujer y para reproducirse. Si no hubiese colocado el Señor el sexo con ese placer y el cerebro con la intención de repetirlo, no se hubiera reproducido la raza humana. ¿Me doy a entender en ese punto, hermanos? ¿Sí? ¿No se han dormido? Bueno, entonces ahí está el otro punto. El cerebro recuerda lo que le trae placer, lo que le trae gusto. Algunos dirán, sí, pero por eso es que hay adicción a la comida y al azúcar, porque el cerebro recuerda que el azúcar y la comida trae placer. Ahora, Dios también diseñó que hubiese placer en la comida, porque si no, nuestros antepasados se hubieran muerto de hambre si no tuvieran ese deseo de volver a repetir, a comerse lo que les gustaba cada día. Entonces, cuando no nos sometemos al Señor y con el poder del Espíritu Santo, ponemos límite aún dentro de lo que es correcto, entonces empieza a darse la adicción, porque queremos repetir constantemente el acto sexual por esa satisfacción. Ahora, si es dentro del matrimonio, ningún problema. Para eso lo diseñó Dios. El asunto es que se libera la famosa hormona muy conocida hoy, la dopamina, que es la hormona del placer. Y esa hormona, cuando nosotros no ponemos freno a la dopamina y queremos dar gusto a la dopamina, entonces se vuelve un círculo que hay que repetir cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y eso lleva a la adicción del adulterio, a la adicción de la fornicación, a la adicción de la homosexualidad, a la adicción
del lesbianismo y a la adicción de la pedofilia y a la adicción del incesto o a la adicción de cualquier otro pecado sexual, no digamos de la pornografía, porque produce dopamina, placer. Pero la dopamina en exceso mata. También los que lamentablemente caen en una adicción de drogas, también liberan dopamina, pero no en la misma cantidad que se libera cuando se tiene un orgasmo sexual. Entonces, la adicción sexual es una relación ya disfuncional y desviada con el sexo como medio para enmascarar realmente también algo. Muchas personas quieren liberar dopamina con el sexo o con esas distracciones o con el pecado, digamos, ante presión de estrés, tensión, problemas. Entonces buscan un escape para sentirse un poco bien. En lugar de buscarlo en oración, en lugar de buscarlo pues en el Señor, en lugar de buscar el deleite en las cosas que Dios diseñó para que nos alegráramos, como un día soleado, como ver el cielo, como ver las flores, como sentir un olor agradable en el campo, o con el hecho de caminar, se libera dopamina, pero se libera en dosis muy pequeñas. Y eso es lo sano. Eso es lo sano. El escuchar una música adecuada también libera dopamina, pero en dosis normales. Entonces, cuando ya se cae en esos pecados sexuales, todo lo demás ya no resulta en placer. Ya no se halla satisfacción en leer un libro, que también produce bienestar, leer, en escuchar música, en el caso nuestro, pues obviamente que agrade al Señor, y eso ya no produce satisfacción. Entonces, lo único que produce satisfacción es el pecado sexual, hablando específicamente de esto, y en la adicción sexual. Pero eso va deteriorando pues el cerebro, las emociones, la relación con el Señor, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas con todo. Y no podemos justificar, ahora que ya sabemos un poco más acerca de las causas del pecado sexual y por qué los cristianos es el pecado más recurrente, no podemos entonces decir, con razón. Sí, ahora que sabemos esa realidad, debemos de pedirle mucho al Señor que nos guarde. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos directa o indirectamente, entonces entra a nuestra mente, el cerebro se activa y recuerda lo que produce placer. Por eso, aunque sean videos inofensivos que uno vea en Instagram, que pueda ver en TikTok, en las otras redes sociales, hablo de los varones para comenzar, como se nos ha desensibilizado, por así decirlo, en ver tantas imágenes donde ya se ven vestidos cortos, donde se ven prendas muy ajustadas, donde se ve el atractivo de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, eso va insensibilizando. Y no es que uno vaya a ser legalista, pero eso va insensibilizando. Entonces, cuando ya se ve una imagen así, pues, y eso va trabajando. Por eso, el Señor, ya vamos a ver en la parte de cómo ocurre esa liberación, es ni siquiera enfrentar ese tipo de situaciones. Pero no me voy a adelantar. Veamos el ciclo de la adicción. Vamos a hacer una imagen ahí. El ciclo de la adicción. Hay un inicio. Uso del sexo fuera del matrimonio como alivio y obtención de placer. Se hace una vez, el cerebro recuerda que trae placer, que alivia, y entonces pide repetición. El segundo paso del ciclo de la adicción es la repetición del acto, en este caso pecaminoso, placentero, entonces ya demanda un poquito más de placer, un poquito más. La dopamina y el cerebro siempre va a pedir más. Tercer paso del ciclo de adicción. Una situación que ya se vuelve, estoy corriendo un poco porque si no, no va a dar tiempo a terminar,
situación obsesivo-compulsiva, que ya se vuelve una obsesión, que ya está mucho en el pensamiento y que ya el cuerpo actúa de manera compulsiva, ya no razona uno. ¿Por qué? Porque cuando hay estímulos de recuerdos, estímulos visuales, estímulos al ver, y si uno no suprime, no crucifica, no retiene el viejo hombre y la carnalidad, inmediatamente, entonces va a querer demandar ese placer. Por eso es que hay quienes no se pueden ya dominar. Ese es el ciclo de la adicción donde ya es complicada, la situación obsesivo-compulsiva. El poder del pecado es tan fuerte, o el del poder del placer, diríamos, es tan fuerte que el adicto ya no puede dominarlo. Dice, yo puedo, pero no puede. Busca de manera constante el acto, interrumpiendo actividades normales diarias. Y eso ya es una situación muy complicada, muy complicada. Ya cuando el que está en el ciclo, por ejemplo, el que está viviendo en adulterio o el que está viviendo en fornicación porque no se ha casado, entonces ya el cerebro, la carne, la dopamina se dispara y entonces ya no piensa. Porque esa hormona cuando llega al cerebro, ya el lóbulo frontal ya no piensa, porque la emoción es más fuerte. Entonces allí ya no mide, ya no se da cuenta y los demás se están dando cuenta de ciertas conductas, de ciertas formas, dice, y la persona no se da cuenta. Entonces, cuando ya se está en ese paso número 3, ya hay una adicción. Y es ahí donde tenemos, o se tiene que hacer algo ante el Señor. Y es lo que vamos a ver más adelante. Niveles de adicción. Cuando entendemos esto, uno puede decir, Señor, misericordia para todos y ayúdanos a estar lejos. Porque incluso si llegamos a estar cerca de una adicción, el problema es que hay 4 niveles de adicción. Entonces, el nivel 1, allí no hay un acto sexual explícito de hecho, adulterio y fornicación, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, etcétera, etcétera. Ahí no hay. Ahí lo que hay actualmente es pornografía, masturbación, deseos y miradas lujuriosas. El Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre, mostró la realidad de la naturaleza pecaminosa del hombre cuando los fariseos, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos cometieron adulterio. Eso deja entrever el texto del pasaje de la mujer samaritana, que sería otro tema. Pero varios de ellos no cometían de hecho el adulterio. Pero Jesús les dice, el problema es que ustedes son adúlteros de corazón. Y ante el Señor ustedes son iguales de adúlteros que los que pecan. Iguales de adúlteros, iguales. ¿Por qué? Porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y entonces hay que pedir perdón y decir, Señor, apártame. Que de verdad pueda haber a una mujer, y en el caso también de la mujer al hombre, pueda haber a un hombre, a una mujer, sin codiciarle. Ese es el nivel 1. Digamos que ese nivel no es grave. Pecaminoso, sí, pero no es grave en cuanto a consecuencias. El segundo nivel de adicción, obviamente va más allá. Son prácticas que incluso parecen raras, pero va el voyerismo. ¿Qué es el voyerismo? Es una palabra francesa, de voyeur, algo así, es la pronunciación. El voyeurismo es ver a alguien con la intención de observar algo del cuerpo, de los genitales, del hombre o de la mujer, espiar. El que ha caído en un voyeurismo le gusta espiar, ver a mujeres, digamos que van a entrar a un baño
o mujeres que se van a bañar, en cualquier forma, en cualquier circunstancia, no voy a entrar en muchos detalles. Observar. Pero no estamos hablando de ver pornografía, no, es de espiar a otras personas físicamente. De ver. También en este caso serían las llamadas obscenas, que hay gente que literalmente se excita cuando paga por una llamada donde lo excitan por teléfono o por, ahora me imagino, no he investigado mucho sobre esto, pero ya debe haber una cuestión ya, no alguien que de verdad esté ahí hablando por teléfono para excitar a algún varón, a alguna mujer. Por cierto, no sea solo en varones, también en mujeres. Las llamadas obscenas, el fetichismo, es decir, las personas que se excitan con objetos sexuales, con prendas íntimas de hombres o mujeres, es parte de una adicción, pero ya va más allá del nivel 1. Y luego, pues ya una práctica de promiscuidad sexual, que ya incluye, aquí ya podríamos, en el nivel 2, habría que agregarlo, es el adulterio de hecho, la fornicación de hecho y la promiscuidad sexual. Eso ya está en el nivel 2. El nivel 3 de adicción es cuando alguien ya practica el homosexualismo. Va más allá de un problema de adulterio entre hombre y mujer, fornicación entre hombre y mujer. El problema ya es más grave, homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo. Entonces ya estas personas se excitan no solo con un adulterio, con una fornicación, sino tienen que ir a una desviación más como esta. Es un grado mucho más avanzado, mucho más complicado. Y luego el nivel de adicción sexual es un sexo ya con prostitutas, llegar a la violación, llegar al incesto, al abuso infantil, donde ya no hay consentimiento. Este es el cuarto nivel. Son niveles de adicción sexual. Me impresionó mucho leer el testimonio y como fue público y se dio en las redes sociales, se dio en Facebook, una hija de Dios, porque creo que es hija de Dios, y muchos creen que es hija de Dios, hija de un gran siervo en un país del Caribe, muy usada por el Señor, finalmente confesó y lo hizo públicamente, lo hizo a sus miles y miles de seguidores. Claro, primero tomó consejo pastoral, consejo de la familia, consejo de no lo hagas, no lo hagas, pero ya no podía ella con eso, ya no podía. Y entonces ella públicamente, después le dijeron, bueno, si quieres hacerlo y esa es tu liberación, hazlo. Dijo, tengo que confesar que durante muchos años he batallado, he luchado con mi identidad sexual. Mi inclinación hacia, y no lo dijo tan explícitamente, pero lo dijo de manera clara, pero no tan abierta. Mi inclinación hacia al gusto del mismo sexo, no pude dominarlo. Y estuve enredada a eso durante años. Pidió perdón, se retiró del ministerio unos años y se volvió a reincorporar. Una mujer de Dios que pues fue muy usada con cantos bellísimos que se puedan escuchar. Entonces, mis hermanos, esto es una cuestión muy seria, muy delicada para la iglesia del Señor, la iglesia universal, para la congregación, para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene un impacto espiritual, principalmente. Ante el Señor, ofendemos al Señor, contristamos al Espíritu Santo, pero también tiene un impacto en la familia, tiene un impacto pues, en la iglesia y tiene un impacto en la sociedad. El daño es personal, a la pareja, a las relaciones familiares, la pérdida de los valores cristianos, los valores de la ética, el riesgo laboral también,
aislamiento y un enfriamiento espiritual. La recuperación de la deducción y la práctica del pecado. En Jesucristo, bendito sea el Señor, siempre hay una oportunidad de nuevo, de comenzar de nuevo. Porque si Él nos perdonó todos nuestros pecados y nos hizo una nueva criatura y fuimos libres de muchos pecados y el Señor arrancó para siempre muchos pecados de nosotros, a algunos, como decía Watchman Nee, un hombre profundamente espiritual que batalló contra todo lo que era mundano, lo que era pecaminoso abiertamente, y hasta lo tildaron de legalista. Pero él decía, hay un pecado que a cada cristiano le enreda más fácilmente que a otros. En mi caso, dijo, bueno, cuando él vivió no había nada de pornografía, nada de cuestiones abiertas como las que hemos mencionado ahora. Él vivió, nació en el siglo, a principios del siglo XX o final del siglo XIX y murió más o menos en el año 1950 y algo del siglo XX. Pero él dijo, el pecado que a mí me enreda siempre es mi carácter de enojo, de ira y de violencia. Bueno. Entonces, siempre hay una liberación. El Señor nos libertó a muchos. Podríamos decir gracias al Señor que unos, hemos sido libres de todos los pecados. Algunas hermanas dirán, bueno, sí, yo no tengo problema con eso. Algunos hermanos podríamos decir, no tengo problema con esto que estamos viendo con el tema ahora. Pero hay otros pecados que enredan y que se vuelven también algún tipo de esclavitud. No se sale de ese ciclo. Pero en Jesucristo siempre hay recuperación. En Jesucristo siempre la libertad, el ser libres de nuevo, que no nos vamos a esclavizar, dice Pablo, siempre es posible. El inicio de la liberación. En primer lugar, quienes se puedan encontrar en una situación como estas, aún siendo ya cristianos, no digamos el pasado está pasado, y el Señor nos perdonó todo lo que hicimos. Pero si alguien tiene problema con algún tipo de adicción sexual, lo primero es tener claridad, que el Señor por contraste le muestre lo inmundo que es el pecado sexual, lo dañino y lo adictivo que es el pecado sexual. Pero también que podamos decirle, Señor, muéstrame la belleza de la santidad. Muéstrame la belleza de ser libre del pecado sexual. Muéstrame la belleza dentro del matrimonio para los que somos casados. Comprender el origen de la adicción y el pecado sexual. Por ejemplo, hoy hemos comprendido en parte, o en buena parte espero, el origen de la causa del pecado sexual en los cristianos. Ya lo vimos. Porque es más complicado que otros. ¿Por qué es que se puede volver una adicción? Por la sensación de bienestar, dopamina, y el cerebro manda y ordena a repetir el acto. A menos que el Espíritu Santo y nuestra vida espiritual esté fortalecida. Entonces, comprender el origen de la adicción y el pecado sexual. También cuando uno ya lee algunos libros que han tratado estos problemas, cristianos, no desde el punto de vista secular, no serviría. Es sanar el pasado, dicen algunos. Bueno, es posible, pero Jesucristo tiene el poder, su sangre bendita tiene el poder para limpiarnos completamente de todo nuestro pasado y limpiar nuestra mente de todo pasado que haya sido traumático. Porque algunos dicen, algunos afirman, hablo de gente cristiana, especialista, hombres de Dios que han investigado esta parte desde el punto de vista de la biología, de la fisiología, de la psicología, que puede ayudar un poco en el caso de la cirugía o no siempre ayuda. Que dice que algunos, por ejemplo, que practican la homosexualidad es porque fueron abusados. Entonces, ese es un patrón. Es posible. Pero
La liberación comienza bíblicamente en el momento de reconocer lo que somos y confesar inmediatamente el pecado y la adicción. Y decir, Señor, este pecado, estamos hablando de este, pero si fuera otro el pecado, porque digamos que en el caso de Guachamaní, el pecado que lo enredaba y era esclavo, era el enojo, la molestia, la ira. Otro puede ser el orgullo. Otro puede ser la codicia, la avaricia de bienes materiales. Otro puede ser el reconocimiento personal. Otro puede ser cualquier otro pecado. No digamos los que producen placeres más fisiológicamente como, por ejemplo, tenemos que hablarlo. Por ejemplo, la comida otra vez. Mucha gente se ha vuelto adicta a la comida chatarra. ¿Por qué? Hay una razón fisiológica ahí. Los que han creado la industria alimenticia no lo han hecho a ver qué sale y cómo sale. Han estudiado perfectamente con gente que sabe de química, que sabe de hormonas, que sabe de la dopamina, entre otras, qué es lo que más le produce placer cuando come uno. ¿Y qué es? La grasa, azúcar, la sal combinada con otros ingredientes que usan, por ejemplo, los de la comida china. No me recuerdo en este momento el nombre, pero ellos utilizan un saborizante que a cualquier cosa que se lo pongan le da un sabor exquisito. Y eso es adictivo. Literalmente es adictivo. Entonces, también allí uno tiene que reconocer el problema y confesar el pecado. Por eso, en alguna medida, les ha funcionado en el ámbito secular a los alcohólicos anónimos ayudar a que varios puedan restaurarse y salir de la adicción del alcohol. Porque varios que sí lo han conseguido a través de alcohólicos anónimos, aunque no dejan de decir malas palabras, y otros en lugar de alcohol pues agarraron el cigarro, pero el alcohol les traía ya mucho problema. Dos de las cosas que ellos hacen es que entendieron que lo primero que se tiene que aceptar es decir, soy alcohólico, punto. Mientras no se diga soy alcohólico, ese no se va a curar, porque no lo acepta. Entonces, lo primero que le enseñan ahí es, diga, soy fulano de tal y soy alcohólico. O sea, para llegar a la etapa de confesar que soy alcohólico públicamente es porque ya tocó fondo. Perdió la familia, el matrimonio, la empresa, la salud, entonces ya no puede. Entonces dice, soy alcohólico. Y la meta de ellos es cada día, un día a la vez sobrio. Y cada vez que se presentan y cada vez que comunican con alguien que no conoce y platican y entra un poco en confianza, decirle, mire, soy alcohólico, pero ya tengo 5 años de no beber. Pero dicen, soy alcohólico. Los que siguen esa metodología pueden tener 40 años de no beber y dicen, mire, soy alcohólico, pero tengo 40 años de no beber. Y puede tener otros pecados, pero él así dice. Esas dos cosas. Ahora, espiritualmente, entonces nosotros no tenemos que perder de vista que somos pecadores salvos, pero los que procuramos la santidad ya no practicamos el pecado. ¿Vemos la diferencia? A ver, levante la mano. ¿Quién ve la diferencia? ¿Vemos la diferencia? Sí. Pablo dijo, yo soy pecador, y era muy consagrado, pero ya no practicaba pecado. Entonces, lo primero es decir, Señor, nunca olvidaré que soy pecador por naturaleza, pero Señor, gracias porque ya no practico pecados de hecho. Y ayúdame. Donde pueda ser yo tentado, ayúdame. Ahora, si se ha cometido el pecado, inmediatamente pedir perdón y apartarse y buscar consejería. Hebreos 13:41, para los que somos casados, debemos tener la claridad de la belleza de la sexualidad dentro del matrimonio. Tengan todos
en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Es algo hermoso, es algo bello, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios juzgará. Está escribiendo Pablo a los hebreos. Aquí, al hacer alguna exégesis profunda, se podrá llegar a la conclusión de que algunos hebreos pues eran salvos, nacidos de nuevo, pero estaban retornando a la ley, no solamente, sino que estaban también cometiendo algún pecado de inmoralidad y que no se querían arrepentir. Entonces, podrían ser salvos, pero Dios al final tendrían que dar cuenta de eso al Señor. Entonces, hablando del inicio de la liberación, hay que pedir al Señor, comprender la gravedad de los pecados sexuales. 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Hay que huir. No hay otra forma. Y aquí la palabra fornicación es porneia, y porneia significa todo acto impuro que se relacione con el sexo. Sea de hecho, aquí no solo es la fornicación teniendo sexo antes del matrimonio, no. Cuando dice huir de la fornicación, está diciendo huir de los pecados de la inmoralidad sexual. Adulterio de hecho, fornicación de hecho, lesbianismo, homosexualismo y los demás pecados. Huid. No hay otra manera. Hay que huir. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces eso está claro que es más complicado. 1 Corintios 6, 18. Cuando decir sanar el pasado o sanar algo que pueda haber de algún remordimiento, algunos que estudian por qué alguien cayó adulterio siendo casado. Bueno, lo hizo en venganza porque su cónyuge había caído primero. Eso es algo que viene arrastrando del pasado. Pero ¿qué dice el texto? Comprender el origen de la adicción y el pecado sexual. Ahora estamos sustentando esto con versículos bíblicos. Mateo 15, 19, me ibas al 15, 19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios y fornicaciones. Les decía que en las listas de pecados siempre aparece adulterios y fornicaciones. También están los robos, los falsos testimonios y las calumnias. También está en la misma lista. Pero él dice, bueno, recuerden que del corazón. Entonces, el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, pero la vieja naturaleza, aquí en el corazón, ante estímulos y ante situaciones de tentaciones, podrá tener algún pensamiento. Pero en ese momento hay que pararlo, hay que huir, y esa es la solución. El Señor sana a los que hayan tenido algún pasado difícil y que por eso, por alguna causa, les hayan hecho creer que eran mujeres o que podían practicar este tipo de aberraciones, por ejemplo. Él sana lo más profundo del corazón. Salmos 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Restaurar nuestra identidad en Cristo. La palabra autoestima no mucho me gusta porque está muy asociado a la psicología. Es la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo a partir del momento que nacimos de nuevo? Mis hermanos, el Señor nos ha convertido en algo maravilloso. Hijos de Dios, somos su pueblo santo, somos el linaje escogido, real sacerdocio, somos sus hijos, sus siervos, somos la iglesia, somos sus heraldos, somos sus embajadores, somos tantas cosas bellas. Entonces, cuando entendemos que nuestra identidad en Cristo no se relaciona ya con el pasado, podemos entender cuán de verdad Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. En Cristo somos la esposa de Cristo espiritualmente hablando. Somos el cuerpo de Cristo. Somos
cosas tan bellas espiritualmente de manera real. Confesar los pecados y abandonarlos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. En esta misma carta dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, no solo recibimos perdón, sino alcanzamos misericordia. Entonces, la fuente de la liberación, ¿cuál va a ser? Del que ha caído en el pecado sexual, en la adicción, es Jesucristo, mis hermanos. Es Él, no es más que Él, el que es perfectamente santo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que resucitó para nuestra justificación, el que tiene poder, el Espíritu Santo en nosotros, es el Espíritu de Cristo también, hablando de la Trinidad, Él es. Entonces, decirle al Señor, tú eres mi libertad, tú eres mi libertad. Y cuando experimentamos esa comunión con el Señor, entonces estamos fuertes para no ceder a las tentaciones. La Escritura, que es la palabra de Dios escrita, es la fuente también, otra fuente que está unida a la fuente de Cristo, la fuente viva, pero es la fuente también de liberación, la Escritura. Leer y creer lo que la Biblia dice acerca de la libertad, acerca de la santidad obtenida en Cristo. Mis hermanos, cada vez que uno, por la gracia del Señor, puede vencer alguna tentación que puede ser sencilla, efímera o de pensamiento, qué bendición se siente, qué alegría y qué satisfacción se siente estar con la conciencia limpia. Qué horrible es cuando cometemos un pecado, no de esta naturaleza, pero de cualquier otro pecado que ofendemos y herimos. Pedimos perdón y encontramos de nuevo la comunión con el Señor y el alivio. El Espíritu Santo, pedirle auxilio y decirle al Señor, Señor, yo no puedo con esto. No podré nunca. Es más, ni las cosas más sencillas puedo enfrentarlas. Espíritu Santo, cada día, por favor, ayúdame, auxíliame y susténtame. Y una vez que somos libres, huir de cualquier inmoralidad de tipo sexual, cualquiera que sea. Ver cualquier cosita ahí que pueda ser algo de, por ejemplo, cuestiones. A mí me gusta leer, aparte de lo que es esencial como cristiano y mayormente como responsable, como alguien que predica, me gusta leer sobre nutrición, me gusta leer también sobre ejercicio. Pero es increíble, cuando uno ve cuestiones de ejercicio, digamos ejercicios ya sea de fitness o de gimnasio, o alguna cosa, ponen hombres y mujeres. Y las mujeres están así, están exhibiendo su cuerpo, que eso ya es un estímulo. Entonces, hay que apartar la mirada aún de esas cuestiones, por sencillo que parezca. Es huir del pecado sexual con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:1-2 nos dice categóricamente que en Cristo Jesús ya no tenemos condenación y no tenemos por qué volver a ser esclavos del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no dice me librará, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una palabra poderosa. Yo no la entendí durante años, que esta era la respuesta al capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, Pablo dice, es que no entiendo, no comprendo, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, lo paro haciendo. Entonces decía, pero si Pablo está así, entonces con razón uno a veces para haciendo algo que no está bien. Pablo lo que está haciendo es decir la lucha que ocurre entre la carne y entre el espíritu, y que él mismo la padecía. Pero él no se queda en Romanos capítulo 7, donde termina el último versículo, capítulo 7. Claro, los editores pararon ahí y luego comenzaron con Romanos 8:1. Pero uno lo independizaba. Pero la respuesta en Romanos 8:1, lo voy a leer rapidito acá, aunque ahí está de nuevo. Pero me gustaría leer rapidito, como no lo tenemos allí
voy a leer los últimos versículos de Romanos 7. Dice así. Los últimos. Si lo encontramos antes allá, me ayudan. Si no, aquí me tienen un poquito de paciencia. Bien. Dice así. Porque según el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. Soy nacido de nuevo. Pero me encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La vieja naturaleza que me impulsa siempre a querer desobedecer a Dios, dice Pablo. Que está en mis miembros. Es decir, este cuerpo todavía tiene la vieja naturaleza, aunque tenemos al Espíritu Santo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, uno empieza a entender cuando lee el 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente, fíjese bien, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Entonces, cuando uno se queda en el capítulo 7, no entiende que hay una verdadera liberación. Y uno dice, con razón Pablo no lograba salir. Sí, porque no lee que el versículo 1 del capítulo 8 es la continuación. Ahora, Romanos 8, 1 y 2, de nuevo, gracias. Romanos 8, 1. Entonces la continuación es, por tanto, dice, habiendo explicado la lucha que yo tenía, yo encontré la llave, la clave de la liberación. Entendí que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, esto tengo que decirlo, y es la verdad. Esa frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa es una adición posterior de un copista de los manuscritos no más antiguos, que todavía tenían una inclinación. Eso lo dicen los mejores manuscritos y los mejores biblistas. Entonces, el texto realmente debería ser así. En los manuscritos más antiguos está así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y se saltan, no es que se salte, pero así sigue. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Si pudieran ponerme otra traducción, tal vez como la nueva traducción viviente, posiblemente, tal vez la NBI, Dios habla hoy, podría ser, o la palabra de Dios para todos, si me la colocan allí. Va a ver que el texto está de corrido, porque ese es el manuscrito más antiguo. Los más recientes agregaron esa parte. Lo que quiero decir al final, sin distraer un poco, es que de verdad en Cristo Jesús tenemos la victoria completamente. Solamente que hagamos nuestra parte. La nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación. Ahí está 1 y 2. Vamos a ver cómo dice el 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado de la ley del pecado que lleva a la muerte. Esa es la traducción correcta, ¿verdad? No el paréntesis. Segunda Timoteo 3:16, y con esta parte ya estamos en la parte final. La Escritura hay que volver a ella siempre, de ella viene nuestra fuerza, nuestra fe, el Espíritu Santo la toma y la hace realidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Juan 6:16-13. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 1 Corintios 6:18, que ya lo hemos leído, huid de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Póngase de pie, por favor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra y esta enseñanza que hemos recibido hoy, pues nos fortalezca, nos ayude y que podamos ayudar a otros y que podamos estar alertas, vigilantes y que podamos vivir una vida libre, auténticamente libre en Cristo Jesús.
Quienes están, antes de orar, quienes están en una etapa así, la etapa 4, la etapa 3 de una adicción, sí necesitan apoyo pastoral. Sí necesitan a alguien que pueda ayudarles, darles algún seguimiento y acompañarles. Realmente, sí necesitan. Hay que romper ese aislamiento y la negación. Hay que buscar ayuda pastoral. Solo si regresamos a los niveles de adicción, por favor. Si lo podemos hacer. Los que se encuentran ya en un nivel 2, no digamos nivel 3, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo. Nivel 4, ya sexo abierto con prostitutas o incesto o abuso infantil, estando dentro de la iglesia. Eso es grave. Entonces, ahí hay que romper el aislamiento, buscar ayuda pastoral y pedir realmente que puedan orar, darle seguimiento, instruirle y que pueda rendir cuentas esta persona, porque no es tan fácil hacerlo solamente alguien que está solo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por enseñarnos con tu palabra. Señor, hoy hemos visto con un poquito más de claridad, Señor, el origen del pecado sexual, las causas de la adicción del pecado sexual. Hemos visto, Señor, cómo es que podemos caer en una adicción, llegar a parar en una situación que humanamente es una gran esclavitud. Pero nos has dado, Señor, la solución. Y la solución siempre está en ti, Jesucristo. Siempre está en tu palabra. Siempre está en ti, amado Espíritu Santo. Siempre. Ayúdanos. Señor, nadie está libre de cualquier pecado, de cualquier adicción, aún siendo hijo de Dios, nacido de nuevo. Ayúdanos. Que podamos disfrutar la santidad y ver la belleza, ver lo extraordinario que sentirse libre con la libertad con que tú nos hiciste libres. No hay justificación porque Cristo nos ha librado de toda la condenación de la ley del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Ayúdanos. Por favor, guárdanos. Por favor, protégenos. Protege, Señor, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los que tenemos hijos e hijas, a los que tenemos incluso nietos. Señor, ayúdanos. Estamos en medio de una sociedad maligna, pervertida, llena de aberraciones sexuales. Señor, ayúdanos. Por favor, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a mantener, Señor, esa conducta sincera, limpia. Ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo, que aprendamos, Padre, a deleitarnos en ti. Si nos deleitamos en tu presencia, si nos deleitamos en tu palabra, si nos deleitamos, Señor, en las cosas buenas, naturales que tú dejaste para que pudiéramos sentir satisfacción, sexo dentro del matrimonio, Señor, la comida en los límites correctos, Señor, y disfrutar de las cosas pequeñas que producen placer y producen la dopamina que tú creaste, que la dejaste para que pudiéramos reproducirnos y que para que pudiéramos alimentarnos y sobrevivir, pero que la usemos justamente en la medida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Siéntense, mis queridos hermanos. Solo quiero decir algo que no quiero que se me escape, si me permiten, mi hermanito pastor, un poquito más, algo pequeñito. Por eso, algunos que conocen de la conducta biológica, fisiológica, la neurociencia, no hablo de la psicología, la neurociencia, recomiendan hacer
ayunos de dopamina. ¿Qué significa? Dejar de ver lo que nos produce placer como instantáneo, que curiosamente se relaciona con todas las redes sociales, con todo lo que nos produce placer instantáneo. Entonces dice, hacer ayuno de dopamina, porque así vamos a comenzar a sentir de nuevo placer por las cosas que antes nos daban placer, sin llegar a cosas extremas. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y nos ayude a todos.